Introducción. Tesoros perdidos del Caribe, naufragios, misterios y leyendas de la historia colonial. Desde que las velas blancas de los galeones españoles se alzaron por primera vez sobre las aguas turquesa del Caribe, el mar comenzó a guardar secretos. No se trata solo de peces y corales, sino de lingotes de oro, cofres de monedas acuñadas en Sevilla, cálices sagrados, perlas de la Margarita y esmeraldas de las minas del Virreinato de la Nueva Granada. Tesoros que viajaban a Europa cruzando rutas marcadas por huracanes, arrecifes traicioneros y enemigos invisibles. Muchos de esos cargamentos nunca llegaron a su destino. Se hundieron, se perdieron, se ocultaron. Y ahí siguen. Este libro es una invitación a sumergirse, no solo en el agua, sino en la historia. A navegar desde los días de Cristóbal Colón hasta las modernas expediciones de arqueología submarina. A descubrir cómo el mar Caribe se convirtió en una trampa mortal para imperios codiciosos y en un paraíso para corsarios, piratas y aventureros. Cada naufragio encierra una historia humana y una verdad geopolítica, batallas coloniales, rivalidades entre potencias, sueños de riqueza y sacrificios que cambiaron el rumbo de continentes. El Caribe es más que playas y turismo, es un cementerio flotante de embarcaciones, un mapa invisible de rutas marcadas con oro y un escenario donde la historia sigue viva bajo las olas. A lo largo de estas páginas descubriremos navíos legendarios como el Nuestra Señora de Atocha, sumergido. Frente a los cayos de Florida con un tesoro incalculable, exploraremos la trágica flota de 1715, devorada por una tormenta y repartida entre las costas de Cuba y la península de la Florida, y conoceremos historias de piratas que, lejos de la caricatura, operaban como agentes políticos al servicio de imperios. También exploraremos casos menos conocidos pero igualmente fascinantes, embarcaciones francesas, inglesas y holandesas que desaparecieron durante las guerras napoleónicas o las luchas por la independencia en América, y los rumores de cargamentos ocultos por esclavistas o traficantes clandestinos. Hoy, con tecnología moderna, cientos de exploradores siguen buscando esos tesoros, enfrentando el mar, la ley y la codicia moderna. Porque cada barco perdido no es solo una promesa de riqueza, sino una cápsula del tiempo que espera ser abierta. Así comienza esta travesía. Capítulo 1. La ruta del oro, imperios, galeones y ambición. El descubrimiento del Nuevo Mundo no solo transformó la geografía del planeta, sino que redefinió la economía global. A partir de 1492, Europa encontró en América un caudal inagotable de riquezas minerales, en especial en las regiones que hoy conforman México, Perú, Colombia y Bolivia. El Caribe, con sus aguas azules y sus archipiélagos estratégicos, se convirtió en el primer filtro de tránsito para los tesoros del continente. Cada año, enormes cantidades de oro, plata, esmeraldas y perlas salían de América rumbo a Sevilla, corazón económico del Imperio Español. Para proteger estos tesoros, la corona organizó el sistema de flotas, convoys de barcos mercantes escoltados por navíos armados que se reunían en puertos clave como Veracruz, Portobelo, Cartagena de Indias y La Habana. Estas flotas eran verdaderas ciudades flotantes y su misión era clara, llevar la riqueza americana a los cofres del rey. Pero el mar Caribe no era un camino de rosas. Era un campo minado de peligros. Los huracanes, especialmente entre julio y octubre, podían engullir una flota completa en cuestión de horas. Arrecifes afilados como cuchillas se escondían bajo la superficie, invisibles para los marinos del siglo XVI. Y, sobre todo, estaban los enemigos, piratas, corsarios y naciones rivales que ambicionaban arrebatar a España su dominio. Los ingleses, franceses y holandeses, frustrados por su tardía llegada a América, recurrieron al saqueo como política de Estado. Francis Drake, Henry Morgan y Kidd Hahn no eran simples bandidos, eran corsarios respaldados por reyes, con licencias para atacar galeones y robar su carga. Para ellos, un barco cargado de oro era más valioso que un ejército enemigo. Los galeones, como el legendario Nuestra Señora de Atocha o el San José,
eran verdaderos titanes de madera y velas. Construidos en astilleros españoles con maderas del norte y reforzados con hierro, podían cargar toneladas de metales preciosos. Pero también eran lentos y pesados. En caso de tormenta, eran vulnerables. Y si eran perseguidos, difícilmente escapaban. Por eso, muchas veces no llegaron a su destino. La Habana, ubicada estratégicamente entre el Golfo de México y el Atlántico, se convirtió en el último punto de reunión de las flotas antes de zarpar hacia Europa. Allí se concentraban las cargas de Veracruz y Cartagena y se reparaban los navíos. A su alrededor se desarrolló una economía floreciente, pero también una red de espionaje y sabotaje. Las noticias sobre los movimientos de las flotas eran oro para los enemigos. En estas condiciones, los naufragios eran inevitables. Algunas flotas desaparecieron sin dejar rastro. Otras, como la flota de 1715, naufragaron ante la vista de las costas, dejando escombros, cuerpos y tesoros dispersos que, siglos después, aún se siguen encontrando. Este capítulo es solo el inicio de una historia más profunda. En los siguientes episodios exploraremos con detalle algunos de los casos más impactantes de barcos con tesoros hundidos. Porque en cada pedazo de oro dormido bajo el agua hay una historia que aún quiere ser contada. Capítulo 2. Naufragios documentados del siglo XVI y XVII. En los primeros 2 siglos de colonización americana, el Mar Caribe se convirtió en un escenario constante de naufragios. No pasaba una década sin que al menos un galeón o una flota completa se perdiera en sus aguas. Estos naufragios eran más que simples tragedias, eran pérdidas de millones para la corona española, crisis diplomáticas y, en algunos casos, leyendas que perdurarían por siglos. El San Pedro, 1554, naufragio en las costas de Texas. Una de las primeras tragedias marítimas registradas fue la del San Pedro, parte de una flota de 4 barcos que partió de Veracruz en abril de 1554. Apenas unos días después de zarpar, fueron sorprendidos por una tormenta feroz. 3 de los barcos naufragaron en lo que hoy es la costa sur de Texas. El único que sobrevivió, el San Andrés, logró llegar a La Habana. Los restos del San Esteban, Santa María de Isiar y Espíritu Santo fueron redescubiertos en el siglo XX con importantes cargamentos de plata a bordo. Se cree que el valor combinado del tesoro supera los $2 millones actuales, aunque una gran parte fue saqueada o enterrada por el tiempo. El Nuestra Señora de la Concepción, 1641, el Cacafuego de las Antillas. Conocido como el buque más rico del Caribe, el Nuestra Señora de la Concepción era un galeón español que se hundió frente a las Bahamas durante una tormenta. Iba cargado de oro, plata y perlas recolectadas en Perú y Nueva España. Cuando se supo de su naufragio, varias expediciones inglesas, francesas y holandesas se lanzaron a buscarlo. En 1687, William Phips, un aventurero inglés, halló parte del galeón y extrajo un tesoro gigantesco, convirtiéndose en héroe nacional y recibiendo el título de gobernador de Massachusetts. Sin embargo, muchos creen que aún queda parte del tesoro original en el fondo del mar. El capitana de la flota del Mar del Sur, 1654, la Sombra de Panamá. El Capitana era el barco insignia de la flota del Mar del Sur, encargada de transportar riquezas del virreinato del Perú hacia Panamá y de ahí al Caribe a través del Istmo. En su travesía por el Pacífico, cerca de Ecuador, el Capitana naufragó con más de $1 millón en oro y plata. A pesar de los intentos del virrey y de los esfuerzos de los buscadores de tesoros posteriores, la mayor parte del cargamento jamás fue recuperado. Su desaparición alimentó mitos sobre cargamentos escondidos en las costas de Sudamérica. La flota de 1622, Atocha y Margarita. En 1622, una poderosa flota española zarpó desde La Habana rumbo a España. 12 barcos componían el convoy.
A las 48 horas de partir, una tormenta los azotó frente a los Cayos de Florida. Los galeones Nuestra Señora de Atocha y Santa Margarita se hundieron, junto a otros 6 navíos. El cargamento de Atocha incluía más de 40 toneladas de oro, plata, esmeraldas y joyas. El galeón permaneció perdido durante más de 3 siglos, hasta que el cazatesoros Mount Fisher lo encontró en 1985, recuperando uno de los tesoros más grandes de la historia moderna. Aún hoy, se cree que parte de ese cargamento sigue bajo el mar. Capítulo 3. La flota de 1715, el oro devorado por el mar. En la madrugada del 31 de julio de 1715, el cielo sobre el Caribe se ennegreció como presagio. 12 galeones españoles, cargados hasta los topes con tesoros del Nuevo Mundo, navegaban rumbo a España escoltados por una esperanza: financiar la reconstrucción económica del imperio tras la Guerra de Sucesión. Lo que no sabían es que esa misma noche, el Océano Caribe reclamaría su parte. Una carga imperial. La flota, oficialmente llamada la Flota de los Tesoros de 1715, estaba compuesta por barcos provenientes de los puertos de Cartagena, Portobelo y Veracruz. Su punto de reunión fue La Habana, donde esperaron condiciones favorables para cruzar el Atlántico. Llevaban a bordo oro, plata, perlas, esmeraldas, porcelanas chinas, tabaco y cacao, cargamentos valorados en más de 14 millones de pesos de la época, una suma colosal. Para proteger esa riqueza, la flota iba acompañada por buques de guerra. Pero ni la estrategia ni el poder naval español podían detener la furia de la naturaleza. La tormenta perfecta. La flota partió de La Habana el 24 de julio. Los informes del tiempo eran optimistas. Pero una semana después, cerca de la costa oriental de Florida, una tormenta tropical se convirtió en huracán. Sin refugio cercano, los 12 barcos fueron azotados violentamente durante la noche. 11 de los 12 barcos naufragaron. Solo uno, el Urca de Lima, logró salvarse parcialmente. Los galeones se partieron sobre los arrecifes y sus restos fueron esparcidos a lo largo de más de 80 kilómetros de costa. Algunos marineros lograron nadar a tierra, pero miles murieron. El mar tragó no solo vidas, sino uno de los mayores tesoros imperiales jamás reunidos. Cacería y saqueo. Tan pronto se supo del desastre, la corona española envió buzos e ingenieros a recuperar lo que pudieran. Parte del oro fue rescatado, pero pronto la noticia llegó a oídos de piratas, corsarios y cazatesoros ingleses y franceses, quienes comenzaron una competencia sangrienta y clandestina por el tesoro disperso. Durante años, la costa atlántica de Florida se convirtió en escenario de saqueos nocturnos, enfrentamientos y recuperación ilegal de tesoros. Los restos de esos barcos fueron enterrados por las corrientes, cubiertos por la arena y, durante siglos, olvidados. El renacer del mito. En el siglo XX, las leyendas de la flota de 1715 despertaron nuevamente el interés. Exploradores como Kep Wagner y el famoso cazatesoros Mount Fisher iniciaron expediciones con tecnología submarina. En 1960, Wagner fundó la Rayleigh Company y comenzaron a aparecer monedas de oro, lingotes de plata, cruces, cálices y hasta botones incrustados con esmeraldas. El hallazgo más impresionante ocurrió en 2015, cuando un equipo de cazadores modernos encontró un cargamento con más de 300 monedas de oro, incluyendo varias de las rarísimas Royal Air escudos, valoradas en millones. Hoy, aún se siguen encontrando objetos de esa flota. Cada año, pescadores, buzos y arqueólogos hallan nuevas piezas que el mar devuelve lentamente. El legado sumergido. La historia de la flota de 1715 es un símbolo del poder y fragilidad de los imperios. El oro que debía sostener un reino terminó disperso entre corales y tiburones. Y aunque parte fue recuperado, mucho permanece oculto, desafiando a quienes se atrevan a buscarlo. Cada fragmento recuperado de esa tragedia es más que un objeto, es un pedazo de historia.
Una cápsula de ambición, fe y desastre. Y, como veremos en los próximos capítulos, la flota de 1715 fue solo una de las muchas víctimas del Mar Caribe. Capítulo 4. Piratas y corsarios, saqueadores del oro imperial. El Imperio Español trazó en el Caribe una ruta de riquezas que se convirtió en provocación constante para sus rivales. Si cada galeón que partía de América llevaba el oro del mundo, ¿por qué no interceptarlo? Esa fue la lógica que guió a piratas, corsarios y bucaneros por más de 2 siglos. Un puñado de hombres, con barcos ligeros, mapas secretos y permiso real, o sin él, lograron escribir algunas de las páginas más temidas y fascinantes del Caribe colonial. ¿Pirata o corsario? Aunque se suelen confundir, existe una diferencia esencial. El pirata era un forajido. Actuaba sin bandera, por su cuenta, y atacaba indiscriminadamente cualquier embarcación que supusiera botín. El corsario, en cambio, era un pirata con licencia. Su rey, usualmente el de Inglaterra, Francia u Holanda, le otorgaba una patente de corso, un documento legal que le autorizaba a atacar barcos enemigos en tiempos de guerra. Ambos eran peligrosos, pero el corsario actuaba bajo la fachada de la legalidad. Cuando capturaba un barco español, compartía una parte del botín con la corona. Era una forma barata y efectiva de guerra marítima. El Caribe, campo de batalla naval. La geografía del Caribe favorecía a los asaltantes. Islas como Tortuga, Barbados, Jamaica o Providencia ofrecían refugio seguro, agua dulce, mujeres, tabaco y puertos naturales para emboscar a las flotas. Además, muchas zonas del Caribe estaban mal patrulladas, lo que facilitaba emboscadas a los lentos y pesados galeones cargados de metales preciosos. Las rutas más codiciadas incluían La Habana, Cádiz; Cartagena, La Habana, Veracruz; La Habana, Portobelo, Cartagena. Cada uno de estos trayectos era vigilado por los ojos codiciosos de los corsarios. Figuras legendarias del saqueo. Sir Francis Drake, Inglaterra. Conocido por los españoles como el Dragón, fue el corsario más temido del siglo XVI. En 1586 saqueó Cartagena de Indias, robando tanto oro y mercancías que necesitó semanas para cargarlo todo. Fue ennoblecido por la reina Isabel I y considerado un héroe nacional. Henry Morgan, Inglaterra. Con base en Jamaica, Morgan lideró ataques sobre Portobelo, Maracaibo y Panamá. Su saqueo a la ciudad de Panamá en 1671 fue tan brutal que quedó registrado como uno de los peores ataques a una ciudad americana. Más tarde, fue nombrado vicegobernador de Jamaica. Irónicamente, terminó persiguiendo a otros piratas. Jean Fleury, Francia. Fue uno de los primeros corsarios franceses en interceptar tesoros del Nuevo Mundo. En 1523 capturó 3 barcos españoles cargados de oro azteca, recién salido del saqueo de Tenochtitlán. Su éxito fue breve, los españoles lo capturaron y ejecutaron, pero su hazaña inspiró una generación entera de bandidos del mar. Piet Hein, Holanda. En 1628, lideró una de las capturas más lucrativas de la historia, interceptó la flota de plata española cerca de Cuba, llevándose más de 11 millones de florines en oro y plata. Su éxito cambió el equilibrio de poder en Europa. El precio del saqueo. Las acciones de los piratas y corsarios forzaron a España a invertir más en escoltas, fortificaciones y organización naval. Ciudades como San Juan de Puerto Rico, La Habana y Cartagena se convirtieron en fortalezas amuralladas. A pesar de ello, las pérdidas eran constantes. Y cuando no era el saqueo, era el miedo. Muchos barcos desviaban su rumbo por temor y algunos capitanes, antes de rendirse, arrojaban el tesoro por la borda para evitar que cayera en manos enemigas. Algunos de esos cofres aún descansan, intactos, en el fondo del mar. Herencia de violencia y leyenda.
Hoy, los nombres de esos corsarios se pasean entre las leyendas de los libros y las playas del Caribe. Algunos fueron glorificados, otros demonizados. Pero todos, sin excepción, fueron parte del juego de poder por el control del oro. Un juego en el que las víctimas eran los barcos, los marineros y el mismo mar. Capítulo 5. El galeón San José, el tesoro maldito de Cartagena. En el ocaso del siglo XVII, el Imperio español aún se aferraba al control de sus colonias americanas y con ellas a la extracción constante de riquezas que fluían desde el Virreinato del Perú, atravesaban Panamá y llegaban a Cartagena de Indias para partir rumbo a Cádiz. Era un circuito de oro, plata y piedras preciosas que mantenía vivo el corazón económico del reino. Uno de los mayores exponentes de esta maquinaria naval fue el galeón San José, una obra maestra de la ingeniería naval española, cuyo destino quedó sellado en el fondo del mar con uno de los tesoros más grandes jamás documentados. Un barco de leyenda. El San José era el buque insignia de una flota de galeones encargada de transportar las riquezas del sur de América. En mayo de 1708, tras cargar su valioso contenido en Cartagena, proveniente de las minas de Potosí, actual Bolivia, Quito y Lima, se preparó para zarpar junto a otras naves escoltadas por embarcaciones armadas. Transportaba, según registros oficiales, más de 10 millones de pesos en oro, plata, esmeraldas y otros objetos preciosos, lo que hoy equivaldría a más de 20.000 millones de dólares. Era una fortuna destinada a sostener las finanzas de Felipe V durante la Guerra de Sucesión Española. El ataque británico. La noche del 8 de junio de 1708, frente a las Islas del Rosario, el San José fue interceptado por una escuadra inglesa liderada por el comodoro Charles Weyer. A pesar de la defensa española, el galeón fue alcanzado por el fuego enemigo. En cuestión de minutos, una explosión brutal, posiblemente del polvorín, lo partió en dos y lo hundió rápidamente. Murieron más de 600 hombres. Solo una docena logró salvarse. Y con ellos, el tesoro desapareció bajo las olas. La victoria naval inglesa fue amarga, no pudieron recuperar el botín, que ahora reposaba bajo más de 600 metros de agua. El resto de la flota española logró escapar, pero el San José quedó como símbolo de la tragedia y del oro que se esfuma. Tesoros en disputa. Durante siglos, el San José fue objeto de obsesión para exploradores, historiadores y cazatesoros. Muchos sabían que había naufragado cerca de Cartagena, pero su profundidad y la falta de tecnología lo convirtieron en una aguja en un pajar. En 2015, el gobierno de Colombia anunció al mundo que una expedición realizada con tecnología de última generación, en colaboración con la Armada Nacional, había localizado los restos del galeón a más de 600 metros de profundidad en condiciones excepcionales de conservación. Se confirmaron cañones de bronce marcados con los sellos reales y restos del casco de madera. Desde entonces, se desató una batalla legal e internacional. España exige los derechos sobre el cargamento como parte de su herencia nacional. Colombia reclama la soberanía por encontrarse en aguas territoriales. La empresa estadounidense Sea Search Armada, que había buscado el galeón desde los años 80, también exige parte del hallazgo. Los descendientes de los tripulantes exigen respeto a las víctimas, alegando que el galeón es una tumba sagrada. El gobierno colombiano declaró el sitio como patrimonio cultural protegido, pero hasta hoy, el tesoro sigue bajo el mar, intacto. Las autoridades no han autorizado su extracción definitiva. El último secreto. El San José representa algo más que oro, es el símbolo de un mundo hundido, de un pasado glorioso y violento, de riquezas que movieron imperios y destruyeron vidas. Está ahí, bajo las aguas oscuras del Caribe, esperando que la historia se decida entre la codicia, la memoria y la verdad. Capítulo 6. Misterios sin resolver, barcos que desaparecieron sin dejar rastro. El Caribe es un mar generoso y traicionero a la vez. Ha ofrecido rutas de riqueza a los imperios, pero también ha tragado navíos sin previo aviso.
Aunque muchos naufragios fueron documentados, por tormentas, ataques o accidentes, existe otro grupo más escalofriante, los barcos que se esfumaron. Naves completas, cargadas de tesoros y tripulantes, que partieron desde puertos conocidos y nunca más fueron vistas. Estos casos han alimentado leyendas, teorías de conspiración, supersticiones náuticas y obsesiones modernas. Aquí repasamos algunos de los más intrigantes. El galeón Encarnación, el susurro de la costa hondureña. En 2011, un equipo de exploradores liderado por el arqueólogo Christopher Horo localizó los restos de la Encarnación, un galeón español desaparecido desde 1681, cerca de la bahía de Honduras. Lo sorprendente no fue solo el hallazgo, relativamente intacto a 13 metros de profundidad, sino el hecho de que no existía registro oficial de su hundimiento. Ningún ató. Las investigaciones sugieren que pudo haber encallado de noche en un banco de arena, sin tiempo para reacción. Pero aún hoy, muchos se preguntan, ¿por qué no hubo señales de auxilio? ¿Por qué no hay menciones en las bitácoras de la época? El navío El Ánima de Lima, desaparición y superstición. Partió de Portobelo en 1629 rumbo a Sevilla, tras una larga espera por escolta militar. Llevaba una carga importante, oro, plata, incienso, arte sacro y cartas del virrey del Perú. Nunca llegó. C. Las leyendas locales en Panamá hablan de un barco fantasma que aparece cada 50 años en el horizonte, cubierto de neblina y con velas blancas, navegando sin rumbo. Algunos pescadores aseguran haberlo visto. El Mercurio Real, entre Haití y la nada. En 1769, el Mercurio Real partió de Cap Francais, actual Cabo Haitiano, con rumbo a Santiago de Cuba. Su carga era modesta, pero incluía joyas personales de la aristocracia francesa, evacuadas por temor a una revuelta esclava que ya se gestaba. La distancia entre ambas costas es de apenas 300 kilómetros. Nunca llegó. La búsqueda duró semanas, pero no se hallaron restos, ni maderas flotantes, ni barriles. Muchos apuntaron a un ataque pirata sin dejar testigos, otros a una corriente oceánica que lo arrastró hacia el norte. Algunos estudios modernos sugieren que una erupción submarina pudo haber provocado su súbita desaparición. El Providence, 1802, nave de sombra. Este navío inglés de transporte, contratado por comerciantes jamaicanos para transportar tabaco, cacao y metales preciosos hacia Londres, zarpó desde Kingston en enero de 1802. Fue visto por última vez cerca del Paso de los Vientos. Semanas después, unos pescadores hallaron un bote salvavidas con el nombre Providence en el casco, completamente vacío. No había señales de lucha. La vela estaba intacta. El agua potable sin tocar. Los rumores no tardaron. ¿Motín? ¿Castigo divino? ¿Intervención extraña? Algunos incluso lo relacionaron con el incipiente mito del Triángulo de las Bermudas, ya que la trayectoria del Providence coincide con esa zona de alta actividad magnética. Tesoro sin tumba. El común denominador de estos casos es la incertidumbre. Y junto con ella, el eco del oro perdido. Porque si bien muchos de estos barcos no llevaban fortunas comparables al San José, su desaparición sin explicación alimenta una verdad inquietante: el mar no siempre da respuestas. Las expediciones modernas han comenzado a rastrear corrientes, analizar condiciones oceánicas y reconstruir rutas con inteligencia artificial. Pero aún hoy, hay más de 200 barcos catalogados como desaparecidos en el Caribe, sin explicación satisfactoria. ¿Accidente? ¿Ataque? ¿Otra cosa? En algunos de estos casos puede haber explicación racional: una tormenta súbita, un incendio a bordo, una rebelión no documentada. Pero otros parecen evadir toda lógica. El silencio del mar, en ocasiones, es más elocuente que cualquier archivo imperial. Estos barcos, perdidos sin tumba, son las joyas invisibles del fondo marino. Esperan que un día
Alguien los nombre de nuevo, los descubra y devuelva a la historia aquello que ella misma olvidó. Capítulo 7. Siglo XIX, independencias, tráfico clandestino y más naufragios. El siglo XIX trajo consigo un huracán de cambios. Los grandes imperios coloniales comenzaron a desmoronarse y América Latina fue escenario de rebeliones, guerras de independencia y nuevas repúblicas que buscaban afirmarse. Pero mientras la tierra ardía en revolución, el mar seguía siendo una arteria vital y peligrosa. El tráfico de oro, esclavos, armas y mercancías se volvió más oscuro, más desesperado y también más rentable. Con los antiguos galeones reemplazados por fragatas, bricks y vapores, el Caribe continuó siendo el escenario de naufragios espectaculares y desapariciones poco documentadas. Muchos de esos barcos transportaban riquezas, contrabando y secretos políticos que nunca llegaron a destino. El caos de la descolonización. Durante las guerras de independencia de Hispanoamérica, 1810-1825, tanto las fuerzas patriotas como las monárquicas movían oro, armas y correspondencia secreta por mar. Muchos de estos envíos eran interceptados o hundidos intencionalmente para evitar que cayeran en manos enemigas. Se cree que en 1812, un navío español que transportaba fondos para reforzar la guarnición de San Juan, Puerto Rico, se hundió frente a la costa sur de la Española. Aunque los registros oficiales son vagos, algunos buzos aseguran haber encontrado monedas marcadas con ese año y la corona de Fernando VII. El Héroe de la Libertad, barco patriota venezolano, fue hundido en 1820 cerca de Trinidad, supuestamente cargado con joyas confiscadas a la aristocracia colonial para financiar la causa independentista. Nunca fue encontrado. El resurgimiento del contrabando y el tráfico de esclavos. Aunque la esclavitud fue oficialmente abolida en varios países a lo largo del siglo XIX, el tráfico ilegal de personas continuó con fuerza en el Caribe, especialmente entre África Occidental, Brasil, Cuba y la Florida. Numerosos barcos fueron hundidos intencionalmente para evitar ser capturados por patrullas británicas y estadounidenses que empezaban a vigilar la zona. El Mártir de Angola, una goleta cubana, fue incendiada y hundida por su propia tripulación en 1839 para ocultar pruebas del tráfico humano. Algunos documentos indican que llevaba oro y marfil como soborno para autoridades en Matanzas. En 1856, la embarcación Santa Virtud desapareció al norte de Jamaica. Se sospecha que había salido desde las costas africanas con una carga ilegal de esclavos y lingotes y que fue abordada y hundida deliberadamente por contrabandistas británicos que buscaban evitar un juicio público. El oro del café, el azúcar y la revolución industrial. La transformación económica del siglo XIX, marcada por el auge de productos como el café, el azúcar, el tabaco y el cacao, generó nuevos flujos de riqueza por el Caribe. No eran ya solo los lingotes coloniales, sino dinero circulante, letras de cambio, joyas privadas y arte. Barcos mercantes de capitalistas criollos y comerciantes europeos transportaban esos valores de isla en isla y de regreso a Europa, muchos de ellos sin suficiente protección naval. El vapor Santo Domingo, de bandera francesa, desapareció en 1874 en ruta entre Puerto Príncipe y Saint Thomas. Transportaba recaudaciones fiscales y contratos comerciales. Nunca fue hallado. El carguero Clavel de América, hundido en una tormenta entre Puerto Rico y Venezuela en 1891, llevaba una combinación de joyas familiares, documentos legales y papel moneda destinado a establecer un nuevo banco regional. Su carga aún es buscada por cazadores modernos. La sombra del silencio. Muchos de estos barcos no fueron reportados como barcos con tesoros, simplemente porque la naturaleza de su carga era clandestina, vergonzosa o ilegal. Pero el Caribe guarda su memoria bajo el agua. Cada siglo deja un legado diferente de naufragios. Y en el 19º, la mezcla entre revoluciones, tráfico oscuro y capitalismo incipiente creó una nueva clase de tesoros, los tesoros silenciosos. Muchos están todavía por descubrir.
Capítulo 8. Siglo XX y XXI. Tecnología, cazatesoros y tesoros recuperados. Con el avance de la tecnología y el surgimiento de nuevas disciplinas como la arqueología subacuática, el siglo XX marcó un cambio radical en la manera en que el mundo se relaciona con los naufragios del pasado. Los tesoros del Caribe dejaron de ser solamente leyendas o historias de taberna y pasaron a convertirse en objetivos concretos de búsqueda y rescate. Los exploradores de este nuevo siglo no llevaban parches ni espadas, sino sonares, robots submarinos, escáneres 3D y sensores magnéticos de alta precisión. Y muchos de ellos, al igual que sus antecesores piratas, han estado en el centro de disputas legales, políticas y éticas. El pionero moderno, Mount Fisher y el Atocha. En los años 60, un buscador de tesoros norteamericano llamado Mount Fisher comenzó una expedición que cambiaría para siempre la historia de la arqueología subacuática. Obsesionado con la flota de 1622 y en especial con el galeón Nuestra Señora de Atocha, Fisher pasó 16 años escaneando los fondos marinos de los Cayos de Florida. El 20 de julio de 1985, su equipo encontró el jackpot, cientos de lingotes de oro y plata, miles de monedas, joyas, esmeraldas y objetos personales. El valor total superó los $400 millones. El hallazgo fue disputado en cortes por el estado de Florida y el gobierno federal de Estados Unidos, pero finalmente la Corte Suprema falló a favor de Fisher, estableciendo un precedente para futuras expediciones privadas. Desde entonces, el caso Atocha se convirtió en el modelo a seguir y a debatir para todos los cazatesoros modernos. Exploradores modernos y hallazgos clave. A lo largo del siglo XX y XXI, diversas empresas privadas, universidades y gobiernos han invertido millones en la exploración del Caribe. Algunos descubrimientos notables. 1992, Urca de Lima, uno de los barcos de la flota de 1715, fue localizado con parte de su carga aún conservada. 2015, Galeón San José, localizado frente a Cartagena por el gobierno colombiano y una empresa privada. Aún sin ser extraído. 2008, Bahía de Montecristi, República Dominicana, hallazgos de anclas, monedas españolas y eslabones de cadenas coloniales por parte de arqueólogos estadounidenses. La controversia legal, ¿de quién es el tesoro? La pregunta es tan antigua como el oro mismo, ¿de quién es un tesoro hundido? Las respuestas varían según las leyes marítimas de cada país. España reclama como propios todos los barcos con bandera española, alegando que son propiedad del Estado, incluso si están bajo aguas de otras naciones. Colombia, México, Cuba y República Dominicana han declarado los naufragios en sus aguas como patrimonio nacional, inalienable. Estados Unidos permite cierto grado de recuperación privada, bajo condiciones de reportes y repartición de hallazgos. Estas diferencias han generado batallas legales épicas, algunas de las cuales han durado décadas y han involucrado a corporaciones, museos, gobiernos y descendientes de los antiguos tripulantes. Tecnología que desafía al mar. Hoy, la búsqueda de tesoros perdidos cuenta con herramientas que habrían parecido ciencia ficción para los marinos coloniales. Lidar submarino para mapear el fondo oceánico, drones subacuáticos con cámaras HD y brazos robóticos, software de inteligencia artificial que analiza rutas históricas y corrientes oceánicas. Imágenes satelitales infrarrojas para detectar alteraciones en la geografía costera. Gracias a estas herramientas, se han identificado más de 3.000 posibles naufragios solo en el Caribe, aunque solo una fracción ha sido explorada de forma controlada y científica. El oro que aún duerme. Según estimaciones del Archivo General de Indias y el Smithsonian Institute, en las aguas del Caribe podrían quedar más de $300.000 millones en metales preciosos y objetos históricos aún sin recuperar. Muchos de ellos se encuentran en zonas de difícil acceso, protegidas por leyes internacionales o simplemente olvidadas bajo siglos de sedimento marino. ¿Exploradores o saqueadores? El debate moderno no solo es legal,
sino también moral. ¿Es ético extraer y comercializar estos objetos? ¿O deberían permanecer como patrimonio arqueológico e histórico? Mientras los gobiernos discuten y los arqueólogos reclaman respeto, la fiebre del oro sigue viva, aunque ahora sus protagonistas no son corsarios, sino inversores, científicos y abogados. Capítulo 9. Tesoros aún no descubiertos, mapas, coordenadas y leyendas modernas. El Mar Caribe es un libro abierto, pero la mayoría de sus páginas siguen escritas bajo el agua. Si bien se han recuperado grandes tesoros y documentado cientos de naufragios, los expertos coinciden, la mayor parte de las riquezas siguen sin aparecer. ¿Por qué? Porque muchos barcos jamás fueron encontrados. Porque el mar los cubrió de arena, coral o silencio. Y porque, incluso hoy, hay mapas, coordenadas, rumores y pistas que apuntan a lugares donde podrían yacer tesoros incalculables. Este capítulo explora esas zonas calientes, leyendas vivas y búsquedas actuales. Zona 1. El Banco de Campeche, costa norte de Yucatán. Durante siglos, esta región fue ruta obligada entre Veracruz y La Habana. Se sabe que más de una docena de galeones españoles naufragaron aquí, especialmente entre 1600 y 1730. Leyenda viva, se dice que un galeón llamado la Dama de Hierro, cargado con oro de las minas de Zacatecas, encalló durante una tormenta y se hundió a unos 10 km de la costa actual de Campeche, estado actual. No ha sido localizado, pero pescadores locales aseguran haber visto estructuras metálicas bajo el agua durante mareas bajas. Zona 2. Los Cayos de Florida, la ruta de la muerte dorada. A lo largo de más de 160 kilómetros entre Key West y Miami, se encuentran los restos de barcos de casi todos los siglos. Esta zona ha sido bien documentada, pero aún quedan áreas inexploradas. Posible hallazgo: un manuscrito de 1721 menciona un galeón llamado Santa María del Río Seco, perdido con oro sin marcar y cartas del virrey de Perú. Nunca se hallaron sus restos. Hoy, empresas privadas siguen explorando con sonares en zonas profundas, pero las fuertes corrientes dificultan el rastreo. Zona 3. Bahía de Samaná, República Dominicana. Conocida por su belleza natural y profundidad irregular, es un punto negro en la historia naval. Rumor: se cree que un barco inglés llamado Aurora, utilizado para contrabando de oro haitiano tras la Revolución de 1804, fue hundido por su propia tripulación para evitar captura por corsarios franceses. Interés moderno: universidades estadounidenses han realizado escaneos en la bahía con resultados inconclusos. Zona 4. Islas del Rosario y Barú, cerca de Cartagena, Colombia. Ya famosas por el galeón San José, estas aguas podrían esconder aún 2 o 3 barcos más de la misma flota, hundidos durante la misma batalla de 1708. Teoría reciente: archivos en Sevilla mencionan una segunda embarcación llamada San Joaquín que pudo haber escapado parcialmente del ataque, solo para hundirse más al sur por sobrecarga. Nunca se ha encontrado. Zona 5. La costa sur de Cuba, entre piratas y silencio. Desde Santiago de Cuba hasta Cienfuegos, esta franja fue testigo de múltiples enfrentamientos entre navíos ingleses, españoles y franceses. Rumor colonial: se menciona un carguero español que naufragó con oro rescatado del saqueo de Portobelo en 1741. Su nombre, el Vencedor, aparece solo una vez en los registros. Su ubicación: a 7 leguas de la costa, donde el mar se vuelve rojo con la marea. El mapa invisible. Hoy en día, existen mapas privados en manos de empresas cazatesoros, archivos náuticos antiguos digitalizados y simulaciones por IA que reconstruyen rutas probables, lugares de impacto y posibilidades de hallazgos. Algunos de estos mapas invisibles nunca han sido publicados, para evitar saqueos ilegales. La caza continúa. A pesar de la legislación más estricta y la presencia de arqueólogos profesionales, la búsqueda de tesoros sigue viva y activa. En muchos casos,
los gobiernos cooperan con empresas privadas bajo contratos de reparto. En otros, la búsqueda se realiza en secreto, al margen de la ley. Cada año, aparecen nuevas pistas. Manuscritos subastados en Londres, cartas recuperadas de archivos eclesiásticos, coordenadas extraídas de bitácoras olvidadas, testimonios de pescadores que vieron brillar algo en el fondo durante décadas. El oro sigue ahí. Esperando. Capítulo 10. Bajo las olas, el eco del oro y la memoria del mar. El mar Caribe no es solo un escenario de playas cristalinas y palmeras ondeando al sol. Es una vasta cripta líquida. Un guardián silencioso que ha tragado imperios, sueños, mapas, secretos y ambiciones desmedidas. Bajo su superficie no solo descansan lingotes, cofres y joyas, descansa la memoria de siglos enteros. Durante más de 500 años, galeones españoles, corsarios ingleses, contrabandistas franceses y patriotas latinoamericanos surcaron estas aguas. Algunos regresaron con gloria. Otros se hundieron con sus pasiones y riquezas. Y aunque el tiempo haya borrado sus nombres de los mapas, el mar nunca olvida. Los restos dispersos, las monedas erosionadas, las anclas cubiertas de coral, todo ello compone una arqueología viva. Un testimonio de que las riquezas de América, que provocaron guerras, traiciones y leyendas, siguen allí, como si esperaran a ser perdonadas o comprendidas. Cada tesoro hundido cuenta una historia, de un capitán que desafió el huracán. Y aunque la tecnología moderna permita ahora escudriñar las profundidades y los drones y sonares puedan trazar con precisión el lecho marino, hay algo que sigue perteneciendo solo al mar, el misterio. No todo tesoro está hecho de oro. No todo hallazgo necesita ser extraído. Algunos secretos deben permanecer en las profundidades, para que el alma del Caribe siga teniendo voz. Epílogo, un legado sumergido. Este libro no es una guía para buscar fortuna. Es una invitación a recordar. A mirar el Caribe no solo como un lugar de belleza natural, sino como un espacio sagrado, lleno de cicatrices invisibles. A honrar las vidas que se perdieron, las historias que se ocultaron, y los tesoros que, quizás, nunca quisieron ser encontrados. Porque en cada ola que rompe contra la costa hay un susurro del pasado. Y quizás, si escuchas con atención, oigas el eco de un cañón, el crujir de una vela, o el sonido del oro cayendo al fondo del mar. ¿Deseas ahora que cree la página legal, el índice con localización de capítulos y prepare todo?